Eduardo Luis González Holguín es el candidato a intendente y primer candidato a concejal de la lista del Partido Humanista en la ciudad de Córdoba. Lleva el sello denominado Vamos Córdoba Humanista y Soberano. Bueno, y mateando un rato en la ranchada, bueno, en este caso, Emilia con alguien que es muy conocido de la radio, ¿no? De la ranchada, de los comienzos mismos de la radio, de alguna vez hasta que era columnista del Instituto Movilizador Fondo Cooperativo, me acuerdo, sí, allá por los años 90, y bueno, siempre es muy gentil Eduardo González Holguín con Radio La Ranchada, así que bueno, darle la bienvenida. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Para mí es un gusto porque es cierto, a mí me une una historia desde la fundación de La Ranchada, así que la conozco muy bien y bueno, siempre he estado muy de acuerdo con el proyecto que digamos, tiene la Mutual Mujica, ¿no es cierto? Porque esto es de la Mutual Mujica. Bueno, siempre he estado totalmente de acuerdo con este proyecto, sí. Bueno, vamos a tomar unos mates y te pregunto, y lo tengo que hacer, ¿mate amargo o mate dulce? Mate amargo, me parece que ese es el mate criollo, ¿viste? El mate criollo, así que te comparto un mate y arrancamos, ¿te parece? Bueno, perfecto. Bueno, empezamos, Eduardo, si te parece, ¿te animás a hacer una presentación tuya? Para que aquellos que, bueno, nosotros... Bueno, para el que no me conoce, yo soy economista, soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, yo doy clases, digamos, en ciencias económicas y en filosofía, y digamos, tengo ya muchos años allí. También tengo, digamos, un estudio donde hago asesoramiento a empresas, digamos, de economía social, no hago asesoramiento a empresas con fines de lucro, o sea, yo asesoro sindicatos, mutuales, cooperativas, colegios de graduados. Esa es, digamos, mi trayectoria. Y también, digamos, soy investigador. Tengo, digamos, una gran cantidad, digamos, cerca de más de 30 libros, tanto solo como en colaboración, artículos, participo, digamos, en muchísimos medios tratando de difundir una visión, digamos, heterodoxa de la economía. Yo me encuadro dentro de lo que se llama la economía de la CEPAL, que es la economía o es el Centro de Estudios para América Latina, que estudia justamente algo que se llama especificidad latinoamericana. Es decir, nosotros pensamos que el comportamiento de la economía y la sociedad latinoamericana no es lo mismo que el de los países centrales. Entonces, cuando se toman teorías que vienen justamente de los países centrales, generalmente los diagnósticos son malos y las políticas son malas. Y creo que, bueno, buena parte de lo que nos pasa a nosotros, que no podemos salir de donde estamos, es porque se aplican justamente teorías que vulgarmente se llaman neoliberales y que pertenecen a la escuela neoclásica. Entonces, yo soy lo que vulgarmente se llama un economista heterodoxo. Y bueno, tengo toda una trayectoria ahí, bueno, y además, bueno, en general, las audiencias públicas de presupuesto me convocan a mí, lo hacían junto con Trever, éramos los dos especialistas que íbamos en materia de presupuesto, para ver justamente, bueno, cómo desgraciadamente el presupuesto de la provincia no se hace de acuerdo a las más avanzadas técnicas presupuestarias que hay en el mundo. Bueno, creo que más o menos está. Bueno, Eduardo González Holguín, ahora como candidato a intendente en las próximas elecciones, intendente de Córdoba por el Partido Humanista. Bueno, la idea es charlar, bueno, algunos de los ejes y de los temas que tienen esta campaña y algunos de temas que están fuera de los ejes que por ahí se escuchan en los distintos medios de comunicación. Hay un eje que parece ser que es el principal, que no sabemos por qué será, que es el de la seguridad, ¿no? Parece ser que ese es el tema central que tiene que resolver el próximo intendente, resolver el tema de la seguridad, y sobre esto están haciendo campaña, sobre todo los dos candidatos más polarizados, ¿no? Sí. Bueno, en eso yo quiero ser bien claro. Yo no creo que el tema de seguridad se solucione con más represión. Con más policía. Ni más policía, ni pistolas Taser, ni nada por el estilo. Y pienso que esta forma que está, digamos, encarando la mayoría, yo a veces he escuchado muchos reportajes de otros candidatos, y me da la sensación que se quedan a la superficie, digamos. Hay que ir a ver realmente por qué, digamos, existe la inseguridad. Y yo creo que hay como dos, podemos decir, subsistemas. Un sistema que es el crimen organizado, en donde aparecen justamente, qué sé yo, los que traen droga de afuera,
y tienen, digamos, a su vez sus mayoristas, y los mayoristas tienen, digamos, el narcomenudeo, y lo que son todos, digamos, los robos de automotores y todas las cadenas, ¿no es cierto?, de reducción de las partes del automóvil, digamos, también, digamos, robos organizados, a veces de electrodomésticos que hacen en viviendas, y eso, digamos, es todo un espectro, que al cual, digamos, se lo combate fundamentalmente con inteligencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que salir, digamos, y agarrar, digamos, al que vendió 2 o 3 gramos de cocaína rápidamente y sacarlo en los diarios como una gran cosa, sino hay que comenzar a ver y recorrer, yo digo, aguas arriba, cómo es justamente el proceso de distribución, y para eso se necesita, digamos, una coordinación con la provincia y la nación. Y para eso yo estoy proponiendo una fuerza preventiva de seguridad, que fundamentalmente haga inteligencia. Yo creo que acá el problema que falta es inteligencia. Inmediatamente me atajo porque ya me han acusado de esto. Inteligencia no es espiar a las familias o a los vecinos, sino es ver justamente cómo son estas cadenas organizadas del crimen que existen en Córdoba, y que desgraciadamente la sensación que yo tengo es que son las que menos tocan. Generalmente tocan justamente el que vulgarmente se llama el ladrón de gallinas. Y bueno, y para el ladrón de gallinas, el que es oportunista, descuidista, ¿no es cierto?, para mí el problema fundamental es la pobreza. Entonces yo creo que la pobreza es un problema bastante grave. Y esto no quiere decir que estoy estigmatizando al pobre, sino que yo miro, digamos, que muchos cordobeses se ven, digamos, obligados a delinquir por la situación, digamos, económica que están pasando. Y eso lleva entonces a una situación extrema. Yo pongo de ejemplo algo muy viejo, que posiblemente vos no, quizás sí vos, pero vos no, que es una película clásica de Sica, que es El ladrón de bicicleta, donde muestra justamente que un padre desesperado porque le roban la bicicleta, que es su instrumento fundamental económico para trabajar, tiene que robar una bicicleta, y como no es ladrón, lo pescan rápidamente. Yo me pregunto, ¿cuántos cordobeses se ven en esa situación de tener que delinquir, no porque sea su vocación, sino porque justamente la situación lo lleva a eso? Y entonces, bueno, para esa gente uno tiene que empezar a pensar, digamos, en lo que es, digamos, el eje fundamental de mi propuesta, que es un plan de desarrollo de Córdoba. Fíjense que nunca, desde que está la democracia, se ha hecho un plan de desarrollo de Córdoba, un plan económico, a ver qué es lo que hace Córdoba, qué son la producción de bienes, de servicios, cómo se inserta Córdoba en este mundo globalizado, en las cadenas de valor argentinas, latinoamericanas, mundiales. Y eso, cuando uno tiene esa perspectiva, comienza a generar puestos de trabajo, comienza a generar pymes, empresas, y eso es justamente lo que permite ir al problema central de el descuidista, del pequeño, digamos, delincuente que se ve obligado a veces a robar por la necesidad, y entonces comienza a tener una, digamos, situación económica distinta que no lo obliga. Y yo en eso me baso en cientos de estudios, no lo estoy diciendo intuitivamente. Hay muy importantes estudios para acá, para Argentina, y volviendo de nuevo a la CEPAL, digamos, para América Latina. Hay una altísima correlación entre, digamos, pobreza y problemas de inseguridad. Entonces, creo que justamente atacando eso, inclusive uno cuando ve, por ejemplo, esas ciudades que se ponen como paradigma, donde uno puede dejar la puerta abierta, dejar el auto con la llave y el motor en marcha y no se lo roban. Bueno, en esas ciudades la pobreza es prácticamente cero. Entonces, bueno, por supuesto que está el crimen organizado, pero ese narcomenudeo, digamos, ese ladrón descuidista, no tiene necesidad. Porque también está probado por cientos de estudios sociológicos que las personas normalmente tratan de vivir dentro de la legalidad. Es mucho más cómodo, yo diría menos estresante, y bueno, por eso me parece justamente que la propuesta mía de seguridad es esa. Una fuerza, entonces, preventiva de seguridad, que esté haciendo, digamos, inteligencia, que esté viendo, digamos, realmente cómo son las cadenas de toda la criminalidad, que tenga coordinación, digamos, con la provincia y con la nación, porque esto es un problema serio, porque no es cuestión que... porque yo cuando escucho estas cosas, por ejemplo, una policía municipal, ¿y qué pasa cuando el delincuente se cruza acá nomás a Saldan? Se fue de la jurisdicción. Entonces, ya hay problemas, nosotros tenemos problemas, por ejemplo, famosos, digamos, en la ciudad de San Francisco con frontera, que van y vienen, y cruzan de Córdoba a Santa Fe, y entonces las dos policías tienen problemas. Bueno, imagínense ustedes una provincia fraccionada por municipios.
No, pero yo creo que sería casi el paraíso de la delincuencia, porque con solo hacer una rotación por municipios, las policías municipales, porque no, yo me imagino, ponen una policía en Córdoba, todos los otros municipios van a empezar a pedir policía. Entonces, y corremos el riesgo que perdamos la visión global, de coordinaciones, etc. Y la otra cosa importante, cuando uno ve la cantidad, digamos, de municipios, de policías que hay por habitante, nosotros estamos excedidos. O sea, yo fundamentalmente creo que ahí tiene una responsabilidad muy grande la provincia actualmente en un problema de gestión. Hay más policías de lo que estadísticamente te dicen las estadísticas que se necesitan. O sea, es ver cómo esa gran cantidad de policías trabajan. Y también está probado, creo que también no se me puede discutir en eso, que tienen una muy mala formación los policías. Entonces hay que darle más formación, digamos, hay cada vez más coordinación, hay que lograr optimizar ese recurso y no poner, o la otra que yo me escandalizo realmente porque traer fuerzas federales, qué sé yo, inclusive en un momento determinado decían el ejército, eso es inconstitucional, no puede el ejército estar en seguridad interna. Yo creo que bueno, que le ha agarrado como un ataque y salen a decir cualquier cosa. El tema de la seguridad es uno de los temas, seguridad barra inseguridad, pero la ciudad de Córdoba tiene muchas necesidades y cuando escuchamos a los vecinos y vecinas, los escuchamos decir qué pasa con el transporte público, qué pasa con la basura, qué pasa con los hospitales públicos, municipales. Bueno, sí. Hay muchos temas. Bueno, desde el Partido Humanista, ¿cómo piensan todas estas cuestiones? Yo te digo que, mira, lo primero que me gustaría decir, bueno, que el municipio de Córdoba es, digamos, desde un punto de vista económico e institucional, más grande que muchas provincias argentinas. O sea, que tiene gran capacidad de gestión. Que desgraciadamente, si bien yo reconozco que es muy bonito tener las playas, las plazas y las macetas, pero me parece que hay cosas más urgentes, como te las has estado nombrando, y me parece justamente que el municipio no tiene por qué estar mirando al costado. Entonces voy a decir transporte. Bueno, transporte. Nosotros tenemos, digamos, un transporte público en donde realmente, digamos, es muy deficiente y es muy caro. No nos olvidemos que el boleto de Córdoba es el más caro de toda la Argentina. Bueno. Y acá yo quiero hacer un análisis, de nuevo voy a recurrir a mi profesión, justamente, un análisis económico. Cuando uno introduce, digamos, el sector privado en una actividad, lógicamente, no es una crítica, es ver cuál es la racionalidad implícita, lógicamente, el empresario que pone plata, digamos, en el transporte, quiere ganar tanta plata como, digamos, actividades alternativas. ¿Contra qué lo mide? Contra la especulación financiera. Entonces, si no tiene la misma tasa que la especulación financiera, no pone plata en el transporte o en cualquier otra actividad. Eso es un problema bastante serio, justamente. Y entonces eso te lleva a que el precio del boleto tiene que ser muy alto para que ese empresario le convenga justamente estar poniendo plata en el transporte público. Entonces, mi propuesta para el transporte, digamos, de ómnibus es la municipalización. ¿Por qué? Porque la municipalidad no tiene fines de lucro. Yo hace unos años atrás hice este estudio. Un problema que tiene esta municipalidad es que no tiene demasiados datos. Cuando había más datos, hice un estudio justamente en el transporte, viendo exactamente cómo es hoy. Ya tienen subsidios, tampoco es un pecado el subsidio. Si uno mira, qué sé yo, todas las grandes capitales del mundo, digamos, el transporte público subsidiado, porque conviene más un transporte público que cada uno vaya en su automóvil, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay un subsidio, con los subsidios que son nacionales, provinciales y municipales, pero sin la tasa de ganancia que necesariamente tiene que tener el empresario, pero nosotros la sacamos porque es una empresa municipal, una empresa pública, haciendo bien el cálculo de reposición de unidades, de reposición de cubiertas, repuestos, etcétera. Yo en ese momento, no quiero decir que hoy sea así, ¿no? Pero en ese momento encontraba que se podía hacer una reducción del boleto aproximadamente del 80%. Hay otros candidatos que están más o menos en la misma y están pensando en una reducción del 50%. Con lo cual veo que muchos estamos haciendo estos cálculos y estamos viendo que, bueno, una cosa así puede ser. También se puede pensar en algo sin fines de lucro, como puede ser cooperativa, o una mezcla, ¿no es cierto?, entre una parte, digamos, del municipio y una parte de cooperativa. Y la otra cuestión que está totalmente abandonada, porque, digamos, cómo transita el vecino por la ciudad de Córdoba es todo un sistema. Entonces, una parte, ¿no es cierto?, es el transporte de ómnibus. Y otra parte son los taxis y remises.
Bueno, es una cosa que yo justamente el jueves pasado tuve en la Asociación de Permisionarios preguntándole qué estaban pensando. Bueno, me alegré porque tienen el mismo pensamiento mío, que es que hay que unificar taxis y remises. Porque cuando apareció el remis era la idea de un servicio de más categoría, con autos más grandes. Bueno, hoy en día son los mismos automóviles, entonces no tiene sentido. La única diferencia es que unos son verdes y otros son amarillos, y a los teóricamente a los amarillos los podés parar en la calle y a los verdes no, pero tampoco pasa eso, y vos el primero que venga lo tomas, no te podés decir, no, este remis no lo tomo en medio de la calle, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que unificarlo. Y entonces a partir de allí me enteré, por ejemplo, que lo que vendría a ser la escala de costos, que es lo que sí le sirve a la municipalidad para calcular cuánto pagamos nosotros cuando tomamos un taxi, es de 1970. Es de 1970. Tienen, qué sé yo, el costo del carburador. Los autos no vienen más con carburador. No tienen el costo de la tiquetera, porque no había tiquetera en ese momento. Pues es una cosa que yo quedé azorado. Y después, ¿cómo los penalizan? Porque es una cosa muy loca. Cuando dicen, ¿cuánto cuesta el taxi? Pero no olvidemos que el taxi, ¿qué es el taxi? En general son todos monotributistas y que tienen que tener una tasa de ganancia para poder vivir. Y bueno, los revienta la municipalidad. La municipalidad, con impuestos. Tienen que hacer el ITV. Inexplicablemente el ITV, que es exactamente el mismo ITV que le hacen a un particular, es más caro. Tienen que hacer 4 ITV al año. Ellos dicen, es cierto que no necesitan porque tienen más uso, pero ¿por qué me van a cobrar más caro que el que le cobran digamos, a los que somos particulares? Bueno, el carnet de conductor. La otra que me enteré, cuando tienen que hacerse la revisión médica, porque bueno, es un servidor público el taxista, ¿no es cierto? Entonces, cuando van a hacer la revisión médica, una parte no la hace la municipalidad. La dirección de medicina preventiva no se la hace y tienen que ir a un particular. Y justamente ese día había una persona que acababa de terminar todos sus estudios y le había costado 30.000 pesos. 30.000 pesos para un pyme es mucho. Y eso va, digamos, a lo que nosotros pagamos al transporte. Entonces, bueno, eso se puede revisar totalmente. Y por supuesto vino la pregunta que yo sabía que iba a venir, ¿qué hacemos con el Uber? Bueno, mira, el taxi, digamos, el servicio de taxímetro es uno de los ejemplos que da la economía neoclásica, la vulgarmente llamada economía neoliberal, de lo que se llama competencia ruinosa. ¿Qué quiere decir? Que si se deja en libertad que todo el que tenga ganas entre, lo que va a pasar es que va a haber un quiebre masivo del servicio y la comunidad, la ciudad, se va a ver, digamos, perjudicada porque no va a tener más ese servicio. Entonces, porque dicen, yo tomo el Uber, pero ojo que el Uber trabaja cuando tiene ganas. En la medida que no le conviene, no trabaja. El Uber tiene autos que hemos visto que están en estado deplorable. Si uno tiene un accidente en el Uber, no lo cubren para nada. La persona que está manejando es una persona que no está capacitada, que no tiene ningún tipo, digamos, de revisión, simplemente un carnet particular, digamos. Y eso en la medida que vaya generando, porque siempre te ponen el ejemplo, en otras ciudades existe, digamos, porque fundamentalmente hay un recambio muy grande de Uber que van cambiando y un servicio que no lo dicen los defensores, y un servicio de lo que vendrían a ser los taxis, digamos, autorizados o legales, que se va deteriorando, donde cada vez hay menos que están dentro de ese sector que es el más seguro. Con lo cual se muestra justamente que esta teoría, que no es teoría, sino que está visto, que hay una competencia ruinosa. Y entonces lo que va a pasar es que se va a deteriorar cada vez más ese servicio. Entonces yo pienso justamente que hay que venir y poner justamente todo lo que puede ser cómodo del Uber, que vos llamás por teléfono, que viene, todo eso se lo pueden dar. Y el costo es más bajo también. Claro. En algunos casos. En algunos casos, sí. Exactamente, no siempre. Y entonces se asombraron justamente, me decían, puede haber sistemas informáticos, nosotros somos 7.000. 7.000 para el estado de la informática actual no es nada. O sea, el municipio podría tener un servicio muy bueno, informatizando a todos los taxistas, agregándole la seguridad necesaria, digamos, un monitoreo, digamos, al taxista por el problema que pueden ser asaltados o no. Digamos, yo creo justamente que hay que fortalecer eso. Y fundamentalmente pensar, tenemos dos entonces grandes sistemas, ¿no? Que es justamente el sistema
de transporte de ómnibus y el tema de taxis y remis. Y yo voy a reflotar, mi idea es yo voy a reflotar algunas cosas que se han estudiado y que desgraciadamente quedaron en el olvido, como el ferro urbano de Mestre. Es una buena idea, es una buena idea. Tenemos toda una vía ferroviaria instalada que circunvala la ciudad. Eso podría estar ayudando perfectamente. Una cosa que también me perjudica mucho es que yo digo que Yarlora es el enemigo público número 1 del tráfico fluido, porque ha metido macetas por todos lados. Y esas cosas, en realidad, uno tiene que hacerlas cuando tiene un transporte público bueno, donde, por supuesto, y voy a decir, estoy desalentando que cada uno vaya en auto, porque todos tenemos esa mala costumbre de ir cada uno solo en auto, con lo cual significa congestión, polución ambiental, bueno, que es muy irracional. Pero vos tenés que tener un transporte público que realmente sea eficiente. Y después podés pensar en algunas medidas de ese tipo. Y entonces yo creo que hay que reflotar el ferro urbano. Quedó en aguas de la nada el proyecto de hacer subterráneo. Córdoba, al tener 1.200.000 habitantes, tiene escala para subterráneo, porque el subterráneo vos no podés hacer en una población de 10 o 15.000 habitantes, tiene escala para hacerlo, hay tecnología, porque gente empezó, no, ¿qué pasa con la zanja, qué sé yo? Bueno, hay tecnología para hacerlo, hay propuestas, vinieron a hacer propuestas a Córdoba para hacer subterráneo, y quedó ahí suspendido. Entonces yo creo que por lo menos hay que retomar justamente esos proyectos, actualizar justamente los estudios, digamos, de factibilidad, prefactibilidad, ver justamente cómo se pueden hacer y empezar entonces a trabajar en serio justamente en la solución, porque es como que estamos siempre dentro de lo chiquito parchando. Bueno, eso chiquito parchando yo creo que ya debemos saber que no va. Y hay que justamente pegar un salto cualitativo. Entonces, si uno logra justamente todo esto, el ferro urbano yo creo que se puede, digamos, en menos de un año de gestión, puede estar perfectamente funcionando, porque las vías férreas lo que hay que hacer es ver las vías férreas si están bien hechas, las que no estén en condiciones rápidamente se las pone en condiciones y habrá que poner, ¿no es cierto?, un coche de motor que dé vuelta tranquilamente. Yo es más, yo eso lo estudié mucho porque durante un tiempo hice un estudio de la electrificación del ramal A1 de Belgrano, que es el que va de Córdoba a Cruz del Eje. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que el Valle de Punilla se ha transformado en un gran dormitorio. Y entonces la idea muestra justamente, cuando yo estaba trabajando allí, venía justamente este ramal A1 a la estación, digamos, de Alta Córdoba y enganchaba entonces justamente con el ferro urbano. Y se complementaba perfectamente bien. Yo lo hice este estudio con el doctor Sonet y nos daba perfectamente los cálculos de factibilidad, rentabilidad, digamos. Entonces logramos no solamente la interconexión dentro de la ciudad de Córdoba, sino también la interconexión, digamos, con todo el, digamos, el Valle de Punilla. Bueno, son todas cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasó? Quedaron ahí, se hicieron los estudios, nos dieron y nada más. Voy a la otra que ustedes me decían, que es otra cosa que me angustia, la salud. Es una cosa que uno mira, digamos, en una visión rápida y dice, mira qué bien, qué cantidad de, digamos, de centros de atención primaria de la salud que tiene justamente la municipalidad, estos hospitales nuevos que se están inaugurando. Pero cuando uno mira la dotación de personas, se dan cuenta que es una dotación exigua. Y cuando uno empieza a investigar, yo me metí en la página de la municipalidad y me encontré con sospecha que la misma página de la municipalidad me dice que muchos dispensarios, pero la mayoría, atienden de 7 a 14. ¿Qué pasa? La gente pasado las 14 horas, a la siesta, a la tarde, a la noche, no se enferma. Yo siempre digo, los que somos padres, siempre sabemos que los chicos tienen la mala costumbre de enfermarse de noche y uno sale desesperado a ver a dónde los lleva. Y bueno, y el dispensario está cerrado. Porque uno mira, digamos, cómo se haría la cobertura geográfica, es perfecta, está perfecto. No es necesario agregar más centros de salud, está perfectamente cubierto. Lo que se necesita son médicos. Yo en esto recuerdo una cosa muy interesante que dijo Carmen Nebreda cuando era la secretaria general de la UPC y estaba De la Sota haciendo las 100 escuelas. Y Carmen le dice a De la Sota, los ladrillos no enseñan. Yo también le digo esto mismo a Yarlora. Los ladrillos, inclusive los equipamientos, sin los médicos, difícilmente no curan.
Y no es de todo el equipo, médicos, enfermeros, camilleros, bioquímicos. Faltan, pero un montón, faltan un montón. Y nosotros tenemos acá en Córdoba, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Católica, dos centros, digamos, de excelencia en lo que es la formación justamente de médicos y que desgraciadamente nosotros, bueno, son uno de los ejemplos nuestros de esa, digamos, de esa exportación de cerebros que hacemos nosotros, donde los chicos se reciben, ¿no es cierto?, y se encuentran con un salario y unos ingresos que son lamentables, y se van, y se nos van, y ni siquiera se nos queda acá en Argentina, se nos van del país, porque tienen una altísima capacitación. Uno se cansa de escuchar, digamos, cómo de bien que le van, digamos, a los médicos nuestros, por ejemplo, que van a España, donde tienen ya de acuerdo, en donde el título argentino vale en España. Lo que hay que hacer especialmente en España es la especialidad, pero si no automáticamente, digamos, el título es convalidado. Y bueno, nosotros lo estamos capacitando y se están yendo a España porque son justamente médicos de excelencia. Y bueno, hay que pagarles bien, evitar justamente que esas manos, que le cuesta a toda la sociedad, ojo, nos cuesta, es un costo social que se nos vaya un profesional del país o de Córdoba nomás. Y bueno, ahí tenemos el tema de salud, que es un tema, digamos, que está fácilmente solucionable. Porque si nosotros tuviéramos un problema de que, bueno, estamos en un lugar donde no hay médicos, donde no hay bioquímicos, donde no hay especialistas en las otras ramas de la medicina, bueno, hay que aguantársela. Pero no es así. Córdoba produce prácticamente todas las especialidades que a ustedes se les ocurre, ¿no es cierto? Si vas, por ejemplo, a lo que es la Facultad de Medicina de la Nacional, tiene fonoaudiólogos, tienen, digamos, todas las ramas de la medicina. Bueno, eso hay que tomarlo justamente y meterlo en la municipalidad. Y tiene un tema muy lamentable también en la paz de salud, que es un problema, yo creo que también cultural, que recién ahora se está revirtiendo, que es el tema de la psicología. Nosotros tenemos una facultad de psicología que creo que se reciben casi 1000 psicólogos por año. Bueno, nosotros en la Municipalidad de Córdoba tenemos un servicio de psicología de excelencia, ¿eh? Y estamos viendo esas atrocidades. Cuando uno comienza a ver, por ejemplo, los problemas de los femicidios, de la violencia familiar, bueno, todo eso, digamos, tiene mucho que ver con lo psíquico. Y bueno, vos tendrías que tener un servicio muy grande, un servicio preventivo, donde cuando comienza el malestar familiar, comienzan justamente los profesionales de psicología a tratarlo. Y de nuevo, tenemos los profesionales y no los usamos. Y bueno, y en eso tanto la municipalidad como la provincia, porque yo creo que es un problema cultural, como que lo psíquico todavía no está metido en la salud. Y no sé, como que lo está también como animalito, como si no tuviéramos psiquis, ¿no? Y vos ves que hay cientos de estudios en la dialéctica que hay inclusive entre la salud, digamos, física, por decirlo así, mal y pronto, y la parte psíquica. Y bueno, nosotros podríamos avanzar muchísimo. Y bueno, desgraciadamente uno se encuentra una municipalidad que mira para otro costado. Eduardo, un tema que está como fuera de la agenda, ¿no?, de los candidatos es el tema del hábitat. Nosotros como Mutual Mujica, como Ranchal, queremos conocer la opinión de los candidatos, porque bueno, muy en cuenta no lo tienen quizás porque bueno, no está teniendo la municipalidad históricamente políticas de hábitat que se podrían resolver a lo mejor con alguna legislación que por ahí crea un banco de tierras municipales para desarrollar viviendas populares. Bueno, todo eso nunca está desde la municipalidad, cuando en definitiva se podría hacer y mucho, ¿no? Mira, vos me decís esto y justamente yo el año pasado estuve, digamos, asesorando una tesis sobre el tema de la relación entre el hábitat y el desempeño escolar. Era una tesis para la ciudad de Rosario, que es muy parecida a Córdoba, Rosario, ¿eh? Y bueno, todo ese, digamos, ese tema, ¿no es cierto?, que es un tema que yo manejo, demuestran toda una cantidad de problemas que tiene la ciudad de Córdoba. ¿Cuál es el primer problema que yo digo? Hace muchos años que la ciudad de Córdoba renunció al planeamiento urbano. El planeamiento urbano está en manos de los desarrollistas. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Los desarrollistas, por supuesto, buscan justamente maximizar sus ganancias. Y entonces eso le da justamente pie a la especulación urbana. No voy a dar el nombre, pero justamente me he estado fijando que uno de estos grandes desarrollistas, hace más o menos unos 5 años, compró, digamos, una gran porción, una gran cantidad de hectáreas al sur, digamos, de la ciudad. Y bueno, en estos 5 años, gracias a que por supuesto,
no lo largó a la venta de entrada, sino que lo tiene acaparado, eso justamente es la especulación, lo tiene acaparado, lo ha ido largando lentamente al mercado, en dólares se le multiplicó por 10. ¿Y eso por qué? Porque tiene un municipio que mira para otro costado. Entonces tiene que el municipio recuperar la planificación urbana. Y para eso yo justamente señalo lo que vos decís. Es necesario la formación de un banco de tierra. Porque es impresionante, uno por ahí, los otros días, venía de Villa de la Tela, ¿no es cierto? Y estaba yendo para donde yo vivo, que es en Barrio Panamericano, y yo no conocía bien ese lugar. Y de golpe me encontré, pero cuadras y cuadras y cuadras, donde a la derecha y a la izquierda eran baldíos. Yo pensaba, bueno, acá mi idea del banco de tierra, bueno, no es desacertada, porque me pueden decir que estoy loco si yo digo banco de tierra y no hay baldíos, pero no sé la cantidad de manzanas baldías que había en ese lugar. Bueno, entonces uno tiene que tener justamente esa idea de comenzar a regular esto. Y el hecho que, fíjense que es medio perverso lo que está pasando, porque el hecho de que nosotros no tengamos banco de tierra, nos impide entrar a los programas nacionales de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que pone como condición para que existan, digamos, sus programas, es que no haya especulación inmobiliaria, y para eso los municipios tienen que tener banco de tierra. Entonces nosotros perdemos toda esa capacidad económica, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Hábitat y Vivienda para construir vivienda, porque no queremos entrar a pelear, y yo digo, ojo, ¿qué está pasando ahí? No queremos enfrentarnos a la especulación inmobiliaria. Y entonces uno tiene directamente un problema muy, muy serio en donde tiene que comenzar a ver. Y entonces, por ejemplo, el hecho que los desarrollistas sean los que conducen la trama urbana y van metiendo country en cualquier lugar y barrios cerrados, y nosotros tenemos todo un problema de fraccionamiento, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y ahí, por ejemplo, fraccionamiento de la ciudad. Y caemos en el tema anterior. El tema justamente del transporte, cómo circulamos nosotros en una ciudad fraccionada. Y entonces vos tenés un transporte público que se encuentra con un country, tiene que dar un rodeo porque no puede cruzarlo, ¿no es cierto? Y se va encareciendo todo, porque no hay justamente una idea de una planificación urbana racional desde el punto de vista de la necesidad del conjunto de la población y no la tasa de ganancia de los desarrollistas urbanos. Y bueno, yo no me explico por qué la municipalidad no puede tener justamente planes de vivienda. Pero, porque, ojo, la Municipalidad de Córdoba, muchos me preguntan, ¿y qué pasa? ¿Cómo vas a hacer todo eso? ¿Con qué plata? Yo creo que la propaganda que hemos tenido de Yayora en estos últimos años, estos últimos meses, nos ha mostrado justamente que la municipalidad es muy rica. Yo tengo un hijo en Buenos Aires que me carga y me dice, che, viejo, dice, estoy viendo la municipalidad, acá la propaganda de Yayora, se está por candidatar a presidente, dice, en Buenos Aires. No, digo, están nada más que gobernador acá. Bueno, porque yo la veo acá en Buenos Aires, me dice. Bueno, entonces yo creo que eso nos ha mostrado que la Municipalidad de Córdoba es una municipalidad con mucha capacidad económica, capacidad financiera, que bueno, te puede permitir justamente ir viendo el problema de justamente, no solamente del hábitat, sino de un montón de problemas. O sea, yo digo, cuando uno mira la ciudad de Córdoba, no tenemos un problema de escasez, tenemos un problema de asignación, tenemos un problema de asignación de recursos, son recursos mal utilizados y con poca sensibilidad social. Porque yo digo, tenemos el problema justamente del dispensario, que no hay salud, eso es falta de sensibilidad social. Tenemos el problema de la pobreza, eso es falta de sensibilidad social. Y un tema que tiene que ver con la pobreza. En buena parte la pobreza se debe al aumento de precios. ¿Por qué la municipalidad, como hacen muchísimos municipios del país, no tiene acuerdos con la nación para colaborar con el control de precios? Uno de los, problemas fundamentales, yo soy profesor de Historia Económica, de la creación de los municipios en la Edad Media Europea, ¿qué hacía, el alcalde, que venía a ser el intendente? Lo que hacía fundamental, una función fundamental, era el abastecimiento de la ciudad, el abastecimiento de alimentos. Bueno, nosotros el año pasado tuvimos un problema serio de falta de aceite. Falta de aceite en una provincia que existe, Aceitera General Dehesa, que produce aceite como para que todos los cordobeses nos bañemos en aceite. Y faltaba. Entonces, ¿qué hacía la municipalidad para ver ese problema de abastecimiento? Porque es muy conocido como la jugada. Desabastecen, la gente sigue consumiendo porque necesita comer todos los días y el aceite, es esencial, genera una presión de demanda y esa presión de demanda hace que, entre comillas, automáticamente aumente el precio.
Y la municipalidad mira por otro lado como que eso no le tiene nada que ver. Y ese aumento de precios, ¿no es cierto? Durante muchos meses, el año pasado y este año, el índice de precios al consumidor de Córdoba ha sido más alto que el nacional. Y la municipalidad es como que no le toca. Es más, ni le toca ni a la municipalidad ni a la provincia. Acá no les importa, digamos, cómo le meten la mano en el bolsillo a todos los vecinos de Córdoba. Bueno, yo creo justamente que también la municipalidad tiene que mirar justamente el tema, digamos, de la inflación, que también está haciendo el tema de la pobreza. Sí, primero le vamos a agradecer a la Red de Consumo Popular, Carlos Mujica, que nos ha dado la yerba que estamos tomando en Mateando un rato Muy rica, acá en La muy Ranchada. rica. Y preguntarte, cuando hablamos de distribución, lo que tiene que ver tal vez con la pauta y con la sostenibilidad de otros medios, como La Ranchada, medios cooperativos, mutuales, comunitarios. Se han presentado diferentes proyectos al Consejo Deliberante que tienen que ver con esto, no solamente con la distribución de la pauta, sino también con poder sostener estos medios. Cortito, ¿qué podemos decir con respecto a Bueno, esto? primero tengo que denunciar, digamos, que digamos, no ha habido, digamos, publicidad o medio para que nosotros, el conjunto de los partidos, podamos expresar nuestra propuesta. Y eso es gravísimo para la democracia, no para el Partido Humanista, para la democracia, porque nadie vota lo que no conoce. Nosotros somos 11 propuestas y prácticamente se conocen 2 nomás. Entonces, eso es un atentado a la democracia. Y justamente la municipalidad no ha puesto un solo peso ni en pauta ni de ninguna forma para que todos los partidos podamos expresarnos. Eso es una cuestión fundamental. Y bueno, evidentemente que uno tiene que salir de este esquema perverso en donde la publicidad oficial permanentemente va a los grandes medios y no, digamos, a los medios populares, porque desgraciadamente, digamos, tenemos que hablar de medios hegemónicos que sostienen una forma, digamos, de sociedad que es fundamentalmente la sociedad que es conducida desde lo económico a partir justamente de la visión neoliberal. Y nosotros tenemos que buscar justamente, nosotros los humanistas, ¿qué decimos? Humanizar la tierra, humanizar Córdoba, humanizar la ciudad. Y bueno, para humanizar eso ponemos al ser humano como centro fundamental de nuestra preocupación. Y para eso justamente la comunicación social es esencial, porque es lo que le permite al ciudadano optar y ver las distintas posibilidades que existen. Sí, bueno, nosotros, digamos, tenemos una idea muy fuerte en ese sentido, de que bueno, la pauta de la publicidad de la municipalidad, yo diría que es al revés, la vamos a distribuir en favor de los pequeños medios para que existan justamente muchas voces, porque con eso defendemos la democracia. Yo soy un hombre que ha vivido la dictadura, entonces yo a la democracia la defiendo, digamos, con uñas y dientes, digamos, y una parte fundamental justamente de la democracia es la comunicación. Eduardo, te vamos a agradecer muchísimo por este ratito y bueno, desearte mucha suerte. Bueno, espero poder venir a verlos como intendente. Gracias, Perfecto, Eduardo. gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.